eh, donde vivía su propia familia, entonces recibió esa y dijo, hoy se cumple esa profecía, hoy se cumple esto, a lo cual todos lo miraron. Ahora tengo problemas con disculpen, ha habido bastantes problemas hoy, pero bueno, gracias a Dios. Entonces, y él recibe esa profecía y dice, hoy se cumple, ¿no? Y realmente ese día se comenzó a cumplir la profecía, la profecía del Señor. Y recordamos, hablamos de las profecías, ¿no? Muchas profecías se cumplen en la Biblia, como que Jesús nacería en Belén, fue una profecía. En Miqueas se cumplió. También la forma en que iba a morir el Señor fue otras profecías en los Salmos se cumplieron. La profecía de Hechos capítulo 2 que es una profecía de Joel y se cumplió. Entonces todas las profecías tienen su cumplimiento. Y entonces el Señor en Mateo 13:57 en el versículo 24 dice, ningún profeta es recibido en su propia tierra. Él comenzó a recibir una cantidad de críticas porque diciendo, este no es el hijo del carpintero. Conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Entonces para ellos era de incredulidad que ellos, que ese Jesús estuviera allí predicándoles y que él dijera que se estaba cumpliendo esa profecía. Para ellos lo trataron como una herejía. Entonces el Señor Jesús trajo a colación varios personajes, ¿no? Como la viuda de Sarepta, que recordamos que la viuda de Sarepta, que en su época, en una época de hambruna, y ella recibe de parte del profeta Elías un milagro, varios milagros, donde ella recibe alimento abundante para su situación y también recordamos a Naamán, ¿no? Naamán, o sea, la vida de Sarepta era una región muy lejos de Israel. Entonces dice entonces el Señor quiere dar a colación que llega de muchos lugares, de lugares muy lejanos. También recordó a Naamán el militar sirio, quien era de enfermedad, paciente de lepra, y él recibió la sanación y decía al Señor, había muchos leprosos, el leproso en Israel, pero el que fue sanado fue Naamán, el sirio, y él se bañó en un río pues tuvo que ir hasta el Jordán, ¿cierto? Para bañarse. También hablamos de que el Señor fue tratado mejor en Capernaum en Capernaum que en su propia tierra, ¿no? Que en Nazaret. Y por eso Capernaum o Cafarnaún, de las dos formas, en Reina Valera aparece como Capernaum. Creo que en Dios habla hoy y algunas otras versiones aparece la ciudad como Cafarnaún, que era una ciudad a orillas del mar de Galilea, una ciudad cercana a Nazaret, eh, más o menos, pero que quedaba a orillas del mar de Galilea, a unos cuantos kilómetros de Nazaret, pero allí al Señor lo trataron mucho mejor, ¿no? Y ese del Señor en Cafarnaún, no sé, lo dio para que él actuara de mejor manera allí. El Señor hizo más milagros allí. El Señor también vamos a ver que va a sacar muchos demonios, va a sacar espíritus inmundos en Cafarnaún, porque el Señor pues se ve allí mejor tratado. Entonces, hablamos un poquito de a veces que somos a veces mejor tratados en lugares lejanos donde vivimos que donde, que donde somos. Hermano Edwin está ahí, hermano Edwin Treminio. Hola hermano, Dios les Hola, hermanito, bendiga. Dios lo Sí, bendiga. aquí estamos. Hemos tenido dificultad hemos tenido un poquito de dificultad en la comunicación, pero no importa, ¿no? Seguimos adelante.
Me gustó mucho lo que dijo el hermano, ¿no? Muchas veces uno en su propia tierra no es valorado, ¿no? Tiene que ir a otros lugares, ¿no? Eh, eso, Eso podía, ¿usted qué dice? ¿Eso podría hacernos sentirnos mal? Eh, en cierto modo creo que no, porque en realidad Dios nos ha dado la misión de expandir su evangelio. Eh, de hecho, en Marcos 15, ¿verdad? 15, eh, a la hora de la gran comisión, Dios le dijo a sus apóstoles que fueran y predicaran, expandieran todo su ministerio, ¿verdad? Toda criatura. Y no necesariamente Él les indicó un lugar específico, un territorio en especial. Simplemente les dijo a toda criatura. Y obviamente el que creyera y fuera bautizado, pues iba a ser salvo, ¿verdad? Obviamente hay sus factores que muchas veces impiden que uno como evangelista o predicador genere, digamos, un impacto positivo en relación a la salvación de algunas personas en su territorio, digamos, en su barrio o en su ciudad. Y muchas veces no tiene que ver, muchas veces tiene que ver, digamos, con nuestro pasado, pero muchas veces no. Entonces, a mi parecer, no deberían Ah, muy molestarnos bien. siempre y cuando continuemos con el trabajo y la misión que Cristo nos ha dejado. Muy bien, hermano Edwin. Excelente, excelente apreciación. Sí, así debe ser. No nos debemos, pero ¿por qué no nos debemos sentir mal? Porque el Señor lo sufrió en carne propia. En Nazaret, en su tierra, que dijeron, este es el hijo del carpintero. Nosotros conocemos a sus papás, nosotros conocemos a sus hermanos, o sea, por esa razón dijeron, y lo trataron como también, como de pobre, como si fuese, como si no tuviese las condiciones de predicar, ¿no? Entonces no nos sintamos mal cuando nuestra propia familia, nuestra propia gente, nuestros propios amigos no nos escuchan. A nuestro Señor Jesucristo le pasó igual. Al Señor Jesucristo le pasó igual. Lo despreciaron, no se sintió despreciado. No, si el Señor lo sufrió, pues nosotros también tenemos que sufrir eso, ¿no? Recordemos que dice que Él no nos deja que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar, ¿no? No nos sintamos mal por eso. Él sabe hasta cuánto podemos aguantar y debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo con bastante ánimo, con bastante gozo. Si al Señor le pasó, a nosotros nos va a pasar igual. Si nuestra familia nos rechaza, nuestros amigos, mucha gente nos rechaza por seguir a Jesucristo, no, ya sabemos que debemos preferir a Jesús que cualquier otra cosa. Muy bien, hermanos. Entonces continuamos en Lucas capítulo 4 versículo 31. Lucas 4 versículo 31. Aquí el subtítulo dice Jesús, Jesús, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vemos que en esta Biblia del hermano Manuel, Reina Valera, hermano, dice Jesús sana a un hombre con un demonio inmundo. Sí, aprovechando que el hermano Edwin tuvimos buena comunicación ahorita, ¿puede leernos, hermanito Edwin, Lucas capítulo 4 versículo 31, por favor? Claro que sí, hermano. Dice Gracias, Lucas hermano. 4:31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Gracias, hermano Edwin. Entonces volvamos en geografía bíblica, vemos que Capernaum es una ciudad a orillas del mar de Galilea, donde el Señor predicaba que era relativamente cerca de Nazaret, su ciudad de origen, ¿no? Pero él allí se sentía muy bien. Se dice que por algunos comentaristas bíblicos, esa es la ciudad de Jesucristo, la ciudad donde fue bien recibido, la ciudad donde él se sintió bien, donde lo acogieron y también la que dio excelentes resultados en él, que vamos a ver que hace curaciones. Por eso el estudio es que el Señor Jesús curó a muchas personas. Entonces el Señor Jesús curó mucho, sacó muchos demonios allí. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hizo en Nazaret? Porque en Nazaret recibió rechazo, porque en Nazaret le sacaron atrás su pasado, eh, le pusieron el pero él donde se sintió mejor
fue en Capernaum. Y vemos que está predicando el sábado, ¿no? Sabemos que eso, los escribas y fariseos lo criticaban muchas veces porque el Shabbat, el sábado, él estaba predicando, provocando la ira de escribas y fariseos de enseñar el Shabbat y en las sinagogas. Vemos también un poco de las técnicas o como trabajaban ellos, que también después lo repetimos con Pablo, ¿no? En el libro de Hechos vemos que Pablo iba a predicar a las sinagogas en el sábado, en el lugar donde no había sinagoga, iba a la playa donde se reunían los judíos con el ánimo de traer la palabra de Dios. Entonces, un buen ejemplo para nosotros, hermanos, que queremos predicar la palabra de Dios, que pues que hay muchas técnicas, hay muchas formas de hacerlo. Y ellos nos enseñan ir a la sinagoga, cuando el Shabbat, el sábado, y buscar la forma de hablar del Señor Jesucristo. Número 4, vamos al 32. Hermana Neida, ¿podemos leer, por favor, Lucas capítulo 4 versículo 32? Si es tan amable, hermanita. Gracias, hermano. Dice, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Muy bien, ¿qué versión es esa, hermana? Este es Reina Valera, hermano. Ah, está Pero bien. Bueno, acá me gusta ahí que maravillaban, y utiliza potestad. Aquí tengo esa que tengo, esa es Reina Valera actualizada, ¿no? Muy bien, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entonces, vemos que el Señor ahí hablaba con autoridad, hablaba con potestad, le creían. Sin abandonar esa, hermano Manuel, por favor. Sí, no sé si tiene muchos problemas con la luz, pero podemos leer ahí misma, Mateo 7 28 y 29, por favor, hermano Manuel. misma versión o Reina Valera. La que quiera, no importa. Ma- Mateo capítulo 6. Mateo 7 28 y 29, hermano. Teniendo en cuenta que aquí Lucas, bueno, y el Espíritu Santo por medio, que el Señor hablaba con la autoridad y que las personas, eso daban las personas que creyeran, ¿no? Les animaba, se sentían bien. Entonces, Mateo 7 28 y 29, hermano, por favor. Sí. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, con autoridad, ¿no? O sea, el Señor hablaba sinceramente, el Señor hacía de parte de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, eh, hablaba mensaje de Dios, porque muchas veces los escribas adulteraban la palabra de Dios. Ellos enseñaban con otras, aumentando, ¿no? Colocando doctrinas de hombres. Entonces, dentro de las personas que provocaba eso, no les gustaba, ¿no? Porque notaban la diferencia entre el Señor Jesucristo y los escribas, que realmente el Señor hablaba la palabra como es. Esa es una de las características también de la verdadera iglesia, ¿no? Cuando lo comparamos con las sectas, con esos grupos sectarios, vemos que como allí y en las diferentes denominaciones vemos que allí aumentan la palabra, allí ellos predican bajo sus propios intereses, aumentan tratando de que la palabra de Dios eh, cumpla otros fines, ¿no? De hombres, no de Dios. Y el mismo Señor dice: miren si esto es de los hombres o es de Dios. Entonces el Señor, por eso se está cumpliendo esa profecía, ¿no? De Isaías, que decía que el Espíritu de Dios está sobre mí. Él estaba dando las noticias de Dios, dando buenas noticias a los pobres, anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad al oprimido, anunciar la salvación del Señor. Entonces vemos aquí que en Capernaum o Cafarnaún se está cumpliendo la profecía, que fue lo que ocurrió durante el Señor, durante su ministerio. Por eso también venimos en el contexto de las tentaciones del Señor en el desierto, ¿no?
Él se preparaba para eso, para predicar la palabra de Dios, por eso ayunó, por eso también tuvo que combatir con Satanás, porque Satanás no quería que el Señor hiciera eso y él hizo ese trabajo. Entonces, vemos y anunciamos cómo el Señor anunciaba con potestad, ¿no? El Señor estaba con potestad, porque su palabra era con autoridad. Versículo 33 de Lucas capítulo 4 versículo 33. Voy a usar del hermano Edwin. Por favor, hermanito Edwin, ¿nos puedes dar lectura a al 33? 4, Claro que sí. Lucas 4:33. Gracias, hermano Edwin, por la buena disposición. Tranquilo, tranquilo. Dice Lucas 4:33, eh, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Gracias, hermano. Entonces, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Entonces, vemos que en ese entonces era muy común, y lo vemos a través lo vemos a través de la Santa Palabra, ver personas poseídas por el demonio. Más adelante vamos a explicar un poquito la diferencia entre en ese entonces y hoy en día, ¿no? Y a través de la historia. Pero entonces decía que tenía un espíritu inmundo, eh, tenía un espíritu de demonio inmundo. Era una situación que se veía regularmente en personas poseídas de espíritus malos. Vemos que eso lo vemos muy común en los evangelios. Podemos ver también en Marcos capítulo 1 versículos 23 y 24, hermano Manuel, por favor. Marcos capítulo 1 versículos 23 y 24, la regularidad de ver espíritus inmundos. No sé, y vemos a través de las películas, ¿no? Entonces esas eran personas, como se dice, lunáticas, eh, como orates, como lo que llamamos endemoniados, como locos, ¿cierto? Eh, También dicen que botaban sustancias, la que llamamos babasa, ¿no? De su boca. eh, Tenían ciertos comportamientos que se denotaba que estaban poseídos por demonios. Marcos capítulo 1 23 y 24, va a leerlo acá. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, y en el 24 dice, ahí tienes, ¿qué tienes con vosotros, con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Volvamos a Lucas capítulo 4, vamos a ir al versículo 34. Era una situación muy común, era una situación muy regular que vemos en los evangelios, ese tipo de personajes, tanto hombres como mujeres, que se llaman poseídos, ¿no? Que estaban que tenían algunos espíritus inmundos. 34, ¿lo puede leer, hermano Manuel, por favor? Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Gracias, hermano. Entonces vemos aquí que es el hombre poseído por el que hablaba no era el hombre, era el espíritu inmundo que estaba dentro de él. Vemos el contraste, ¿no? Mientras que el Señor Jesucristo está lleno del Espíritu Santo, este pobre hombre, esta pobre persona está llena de un espíritu del demonio, de Satanás, al cual ya habíamos visto en el desierto, ¿no? Que lo trató. Entonces lo primero que dice, déjanos. Entonces quería estar habitando en el cuerpo del hombre. Entonces sabía que Jesús podía interrumpirle esa situación. Sabía que Jesús tenía la potestad para sacarlo, que Jesús tenía la potestad para destruirlo. La primera sugerencia o el primer comunicado que le dice al Señor es déjanos. Dice, ¿qué tienes con nosotros?
Entonces, qué tiene contra nosotros? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué no? Ellos lo hacen porque el diablo actúa con astucia, ¿no? El diablo actúa con sagacidad. Y él sabía que el Señor podía sacarlo, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué me quiere sacar? Pero entonces ya se refiere a algo que nosotros sabemos desde que Lucifer fue sacado del cielo, desde su rebelión, él sabe su destino, ¿no? Él sabe que está en contra de Dios y sabe que Dios lo rechaza. Jesús Nazareno. Entonces ellos conocían bien la procedencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que Jesús el Nazareno, es una manera de llamar a Jesús, ¿no? Jesús el Nazareno. Recordemos que Jesús, aunque no nació en Nazaret, porque nació fue en Belén, vivió su vida en Nazaret y allí fue donde estuvo, ¿no? Donde estuvo por mucho tiempo, donde comenzó su ministerio, pero también que fue de donde era su familia, entonces por eso era reconocido como Jesús Nazareno. Era muy común en ese entonces decir la persona y de dónde era, como decir Saulo de Tarso. Es decir, que Saulo, que era un hombre de Tarso, entonces Jesús Nazareno era. Entonces ellos lo conocen. Sin irnos allá, recordemos que Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Ellos conocen a Dios, creen y tiemblan, no obedecen, pero ellos conocen, los demonios conocen al Señor. Muchas cosas, muchas veces nosotros y la gente que cree, que dice no creer, no se da cuenta de eso, ¿no? Y dice la pregunta es, ¿has venido para destruirnos? Y sabemos que esa era una de las misiones del Señor de limitar el poder del Señor. Por eso cuando en la profecía, volvemos otra vez a la profecía de Isaías que dice que para liberar a los cautivos. Aquí vemos un hombre, está cautivo. ¿Qué necesita? Liberación. ¿Quién la puede dar? Jesús. ¿Quién puede sacarlo? Jesús. No otro hombre, no como... Entonces, ese era el mensaje que de ese entonces que tenemos y que lo debemos tener para hoy en día, ¿no? Otra vez los sectarios hacen llamados shows supuestamente liberando, pero esos son farsas, ¿no? Esos son farsas porque eso sirve para la mentira. El único que verdaderamente podía destruirlos es el Señor Jesús. Y también le dice, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Entonces, vemos que los demonios en medio de su maldad, de su, de su perversidad, conocen a Dios, conocen a Cristo, lo conocen verdaderamente. Recordemos también en Hechos, también se ve muchas veces que Pablo cuando también que también tuvo esa potestad como los apóstoles, decía, conocemos a Pablo, conozco a Cristo, y vosotros quiénes sois. Ellos conocen el que verdaderamente tiene el poder, entonces ellos verdaderamente ven la autoridad del Señor. Versículo 35, versículo 35, hermano Manuel, por favor, de Lucas capítulo 4. Sí. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Gracias. Jesús la reprendió, ¿no? Entonces Jesús tenía la potestad, tenía de reprenderle. Porque él tenía, y por eso él mismo decía, te conozco, tú tienes. E Isaías le dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque yo puedo libertar a los cautivos. Cállate y sal de él. El demonio derribándole de en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿A quién derribó? El demonio derribó al hombre, ¿no? No a Jesucristo. Entonces ahí hay que entender bien. El Señor derribó al hombre. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Liberar al oprimido. El hombre estaba oprimido, el hombre estaba con una situación muy difícil, pero él va a la sinagoga y se encuentra al Señor. ¿Cuál era su necesidad?
¿Cuál es la necesidad de esa persona? Ser liberado del Satanás. Y el Señor ahí cumplió. Continuemos entonces, el Señor cumple porque se está cumpliendo la profecía de Isaías, 700 años antes de que iba a venir, quién, el Hijo del Hombre, el Mesías, el verdadero Mesías, con autoridad, con poder para sacar, para liberar. Había mucha posesión demoníaca en ese entonces. Y vamos a ver, ahorita vamos a ver un poquito la diferencia en ese entonces y hoy en día, ¿no? Y el diablo debería limitársele su poder. Desafortunadamente, a causa de la perversidad humana, y también el diablo le pidió el permiso a Dios para hacerlo y desafortunadamente recibió de parte de la gente que lo recibieron. Entonces él estaba actuando desmedidamente y el Señor es el momento de sacarle de esto. Número 30, entonces en medio de ellos salió de él y no le hizo nada, daño alguno. El Espíritu de Dios dijo, Señor Jesucristo está sobre mí para liberar al cautivo. En el 36, hermano Edwin, por favor, Lucas capítulo 4 versículo 36. Dice sí, Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Entonces, ¿cómo les habla el Señor? Con autoridad, con poder. Entonces, ¿qué? Y estaban todos, ¿qué? ¿A cuántas personas habría en las sinagogas? Yo creo que habría muchísimas personas, pero estaban todos maravillados y hablaban unos a otros entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salen? Autoridad es porque Él tiene autoridad sobre esos espíritus para que salgan. Él lo hace con autoridad y está cumpliendo su misión, ¿no? De liberar al oprimido. Y Lucas capítulo 4 versículo 37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Dice, sí, por todo ese sitio, Capernaum o Cafarnaún sirvió eso para que diera mucha fama al Señor, para que muchos creyeron al Señor. Hermano Manuel, ¿le es posible compartirnos el audio que que le había dicho, hermanito, por favor? Dame unos minutos, ya voy a ver cómo hago. Mientras, inténtelo, hermano, y si no puede, tranquilo, hermanito. Vamos a ver un poco de en ese entonces y ahora. Vemos que el Señor, con su paso por la tierra, por su cumpliendo su ministerio, el Señor logra limitar al diablo, lo que se llama la atadura de Satanás, ¿no? En la atadura de Satanás vemos que a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, de la exposición de su evangelio, de su muerte en la cruz, el Satanás es limitado, ¿no? Su poder es limitado, no es estos casos de posesiones demoníacas, estos casos de que las personas lo tomen, ya no es algo común entre nosotros como lo era en Israel en ese entonces, ¿no? Porque él estaba actuando libre hasta que el Señor le limita, ¿no? Hasta que el Señor lo que llamamos la atadura de Satanás. Y eso es lo que a través del audio que vamos a ver si el hermano, sabemos que hoy tenemos dificultades técnicas, puesto que no tiene energía allá en Cartagena, no lo puede, no, hemos tenido algunas, pero lo que quisiéramos saber si Sí, lo podemos saber. Sí, ya, está bien. Bueno, sí, sí. le pregunté a varios hermanos, a unos 6, 7 predicadores acerca del tema, ¿no? ¿Está el diablo atado hoy? Claro que nosotros creemos como cristianos que está el diablo atado, que esa
ese poder que tenía el demonio Satanás de meterse entre las personas, de poseerlos, era en ese entonces porque el Señor, cuando viene, lo limita de muchas de sus, de ese poder que él tenía. Entonces, vamos a ver, ese es un audio que el hermano Carlos Julio Ramírez, que ha estudiado el tema con bastante interés, lo ha desarrollado bastante bien, nos dice. Entonces, por favor, hermanito, el audio, hermano Carlos Julio, por favor. Avisa si se escucha. ¿No se escucha? Otra vez. Déjeme ver aquí. El atamiento de Satanás. Bueno, y quería compartirles también que, además del hermano Carlos Julio, también lo compartí con el hermanito Mario Arellano, con el hermanito Mario Moreno, con varios hermanos y todos tenemos esa misma creencia, ¿no? A pesar de que estemos en lugares separados, creemos que el Señor Jesucristo, con su venida aquí a la tierra, cumpliendo su ministerio, cumpliendo las profecías de Isaías, Él viene para liberar al oprimido y para frenar a Satanás, para limitarlo, para atarlo. Adelante, hermanito Manuel. No, no se pudo compartir. Bueno, no importa, hermano, tranquilo. Yo les voy a pasar a los hermanos, les voy a pasar ¿No se el escucha? audio. No, no se escucha. No comparte no comparte el sonido. Tranquilo, hermano, no se preocupe. Eh, y lo analizamos que el Señor, ese se lo quedó debiendo, sino entonces dentro de 8 días comenzamos con ese tema acerca de la atadura de Satanás. Entonces, aquí realmente se cree mucho y en Apocalipsis 20 vemos que el Señor, esa es parte de su proceso, parte de su trabajo, de limitar a Satanás, de atarlo. Por eso cuando el Señor dijo en la cruz antes de morir, la obra, he hecho la obra, ¿no? Todo está consumado. Dentro de eso era, y en la profecía de Isaías era eso, ¿no? De, no lo acabó profundamente porque sabemos que dentro del proceso de Dios, él le dejó otro tiempo, pero ya sabe, Satanás ya sabe su fin, ¿no? En los infiernos. Dentro de 8 días, Dios mediante, podremos ya llevarlo ahí. Continuemos entonces en Lucas capítulo 4 versículo 38. No sé si hay otro hermano que quiera leer dentro de los que están aquí dentro de la plataforma. Hermanita Hermanito, Teresita Palacio, ¿podrías leernos el 38, por favor? Lucas capítulo 4, ahí está en la pantalla. Lucas capítulo 4 versículo 38. Ahora también creo que tengo problemas con la pantalla. Lucas 4:38. ¿Está hermanita Teresita? hermanito, yo le leo si gusta. Gracias, hermanita Beatriz Bermúdez en Bogotá. El Lucas capítulo, pero 4 lo tienes en tu Biblia porque creo que el hermano acá se le Sí, desconfiguró. Qué pena, hoy fue la noche sí, de los... hermanito, sí. Lucas capítulo 4 versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Muy bien, gracias, hermano. Entonces aquí vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿En dónde nos encontramos? Capernaum o Cafarnaún, comenzando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró
en la casa de Simón. Cuando se refiere a Simón es Pedro, es el apóstol, es el pescador, es uno de los 12. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces aquí comenzamos a derribar mitos. Y uno de los mitos dentro de la Iglesia Católica es que ¿por qué prohíben casarse? Si aquí vemos que Simón o Pedro tenía suegra, ¿no? Entonces, para que se den cuenta los mandamientos de los hombres, ¿no? El Señor nunca prohibió casarse, ¿no? Nunca prohibió, eso es un mandamiento, es un mandato de los hombres, ¿no? Entonces, Simón, Pedro, y tenía suegra, ¿no? Ahora, entonces aquí estamos comprobando, ¿no? Y siempre cuando refutamos a nuestros amigos del catolicismo romano, porque los otros catolicismos no prohíben casarse, los romanos dicen que Simón tenía una suegra, ¿no? Y dice que la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Bueno, una gran fiebre, entonces tendría una gran infección, ¿no? Duro es luchar contra la fiebre, ¿cierto, hermanos? Creo que muchos, sobre todo los niños, hoy Domini nos dijo que había estado enfermito y yo creo que la hermana Neida, el hermano Manuel de pronto tuvieron que sufrir con la fiebre. Muchos sufrimos con la fiebre, sobre todo los jóvenes, en los ancianos y que no baja. Me imagino que en esa época no había termómetro, ¿no? Sabemos que el termómetro dice que no puede pasar de 39, pero es una cosa. Luchar con la fiebre es una cosa terrible, que no baja, que le ponemos pañitos, que le ponemos limones en las axilas, vinagre en los pies y no baja. Seguramente la suegra de Pedro tenía una gran fiebre, una gran infección y viendo si hoy en día es difícil que tenemos antipiréticos, que tenemos muchos medicamentos, ¿qué sería en ese entonces? No hace 21 siglos. Incluso que en ese entonces la esperanza de vida por las medicinas era menor. Vemos que cómo sería de duro, ¿no? Cómo han sido de duras, sabemos lo que son cuando hemos tenido los hijos o incluso a nosotros ya a veces nos da una infección, nos da una fiebre muy alta que no sabemos, entonces uno no sabe qué hacer cuando ya los remedios caseros no sirven y toca ir a la clínica, al hospital de urgencias y vemos, pero entonces el Señor, y dice, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía, ¿no? Entonces le quitó libertad al oprimido. Aquí vemos que el Señor hizo este milagro, porque es un milagro, una sanación. Eh, no le preguntó a ella si tenía fe, no le preguntó, simplemente lo hizo, ¿no? Pero tenía un propósito, ¿no? Dentro del propósito sería que Pedro, su yerno, creyese en el poder del Señor, que creyese, este tiene autoridad, este tiene el Espíritu Santo, este tiene el Espíritu de Dios. Entonces, este es uno de las demostraciones, ¿no? Cuando tenemos fiebre, cuando tenemos alguna enfermedad, primero hay que pedirle a Dios. Primero hay que pedirle a Dios que en su santa autoridad, que en su santo poder nos quite esa enfermedad, ¿no? O a nosotros o a nuestros niños, sobre todo, que son los que más ataca con dureza, ¿no? Y decirle, porque voy a servirle a Dios, porque creo en Él y porque creo que tengo un compromiso con el Señor. Entonces, y demostrarle ese amor a Dios para que quite esas enfermedades, quite esa fiebre. Y la fiebre la dejó y levantándose ella, que dice, al instante de servía. Esa era como la manera de ser de la gente de Capernaum, ¿no? De servicio, de ayudar a las otras personas, de servirle con amor. No espera un momentico, sino al instante. Entonces, aquí Lucas es bastante, nota eso, que le servía. ¿A quiénes? A Jesús, a Pedro,
tenía las casas habitadas muchas personas, pero ella le servía, también demostrando como su agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo de haberla sanado, ¿no? Una fiebre puede llevar una infección muy fuerte, incluso podría causarle la muerte. Si era la suegra, pues ella de pronto una persona ya de edad mayor, pero vemos su agradecimiento, al instante le servía, ¿no? Todos los milagros del Señor tenía, por eso él en el desierto, el diablo quería que hiciera milagros para la curiosidad del diablo, para tentarlo, pero él no lo hizo, pero acá lo hace porque él sabe que Pedro debe creer, él sabe que debe ganar la familia de Simón Pedro y que también mostrarle a esta mujer y a esta región, a Cafarnaún, que de su poder. Continuamos, versículo 40, Lucas 40, acá dice, muchos sanados al ponerse el sol. Tiene ese subtítulo que creo que lo tienen en sus Biblias. El 40, ¿hay algún hermano, hermana que quiera leer? Lucas, ahí está en la pantalla. Lucas capítulo 4, versículo 40. No todos al tiempo. Hermano Manuel, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 40. Claro, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas, perdón, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Gracias, hermano Manuel. Entonces, al ponerse el sol, recordemos qué día estamos, sábado, ¿no? Shabbat. Entonces, sabíamos en el Antiguo Testamento de las restricciones acerca del sábado, ¿no? Y sabíamos que el judaísmo celebraba el sábado hasta qué horas, hasta ponerse el sol. Ellos no tenían reloj como nosotros, ¿no? O sea, más o menos a nuestra hora a las 6 de la tarde, y él ya dejaba de ser Shabbat. Entonces ahí ya el Señor podía ya actuar porque sabemos que no, los escribas, los fariseos le dirían, no, usted está trabajando en el día de reposo. Entonces, al ponerse el sol terminaba el sábado, el día de reposo, obligatorio para el pueblo judío. Entonces ya la gente podría cargar los enfermos y llevarlos a Jesús, podían movilizarse, mientras que no podían movilizarse. Algo similar a lo que ha pasado, no sé si saben, en Colombia estuvimos en un paro, entonces la gente no, tuvimos 3 días de un paro, entonces la gente no podía movilizarse, ¿no? Entonces ya cuando la gente puede movilizarse, ¿cómo lo hace? Con alegría, con gozo, y aquí son las 6, ya pasó el sol, ya, ya no es, ya ante nuestro pueblo no es pecado movernos, entonces vamos a llevarle al Señor a los enfermos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los traían ¿a quién? A Cristo. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Vemos la manera también del Señor, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahí el Señor demostraba su autoridad. ¿Vino qué? Darle libertad al oprimido. Vino a darle vista a los ciegos. Vino a cumplir su ministerio, porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí. 41. Ya voy a leer ya para aligerar un poco. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces, eso es importante, ¿no? También otra vez el Señor sanaba enfermedades, curaba personas enfermas, como la suegra de Pedro, la suegra de Simón, pero también sacaba muchos demonios, ¿no? Y eso para que tengamos en cuenta, el demonio en ese entonces tenía un poder fuerte, ¿no? Hoy en día lo tiene, está atado, pero entonces si nosotros le buscamos alatamiento, pues claro que va a tener poder, pero nosotros como estamos con el Señor, estamos alejados de Él y tenemos que enseñarle eso a las personas, ¿no? Pero entonces las personas si tenían un familiar que tenía una enfermedad
que tenía un espíritu inmundo, ¿a dónde deberían ir? ¿Y por qué no lo presentaban en las sinagogas al jefe de la sinagoga? ¿Por qué no lo llevaban a los escribas, a los fariseos, a los diferentes sacerdotes? No, porque ellos no podían. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el espíritu de Dios, porque no se cumplía esa promesa. ¿Por qué? Entonces, entonces vemos ese gran poder, esa gran autoridad. Estás diciendo, porque sabían que él era el Cristo, sabían que él era el Mesías. Y una de las funciones del Mesías era atacar, era, 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 era luchar contra ese enemigo, luchar contra ese demonio y frenar su poder. Perdón. Jesús no quiso, vayamos al 41. 41. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Por qué les prohibía que Jesús que sacara a los demonios? Entonces, también salían demonios de muchos dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Una pregunta, ¿por qué les prohibía Jesús a los demonios que hablaran de él, que él era el Hijo de Dios? Debe haber una razón, ¿no? Porque si él quería pues que le conocieran, si él conocía, pues que todos hablaran que él era el Hijo de Dios, que él quería ser el Mesías, pero el Señor no quería, el Señor todavía no quería demostrar, no él quería demostrarse como ese Mesías, él quería que eso fuera dando paso a paso, porque ¿dónde, cuándo se cumplía eso? En la cruz. Y todavía no había llegado el lugar a la cruz. Jesús no quiso que los demonios hablaran de él. También les prohibía a los leprosos que se refirieran abiertamente a él como hijo de Dios o Mesías. Jesús enseñaba a sus discípulos privadamente que él tendría que padecer, que sufrir, que sufrir pena y resucitar, o sea, el evangelio. El Señor sabía que tenía que cumplir su misión. El evangelio, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, el evangelio creemos que el Señor murió por nuestros pecados, porque nuestro Mesías fue sepultado y resucitó, cumplió el evangelio. Entonces, hasta aquí todavía no se había cumplido eso. Aquí apenas él estaba cumpliendo su ministerio y estaba dándole tiempo. Es como una estrategia para que la gente vieran con sus ojos cómo se cumplían las promesas de Dios. En términos humanos, hoy en día dicen, no me cuenta el spoiler, ¿no? No, no me cuenta el final de la película. El Señor decía, espérate, tienen que pasar muchas cosas, tienen que pasar. Estoy apenas comenzando mi ministerio dura 3 años, apenas estoy comenzando, entonces todavía no me voy a presentar a ellos como completamente el Mesías, como completamente el Hijo de Dios. Démosle paso a paso, porque mi misión no se ha cumplido. Mi misión se termina ¿cuándo? En la cruz, cuando ya cumpla todo a lo que el Señor me ha mandado. Ese, ese plan de salvación que el Señor tenía a través de toda la historia. Sobre el Mesías no era el momento aún. Los judíos erróneamente esperaban, los judíos erróneamente, él no llenaba las expectativas de los judíos, de los escribas, de los fariseos como un Mesías, ¿no? Porque los judíos erróneamente esperaban un Mesías conquistador, libertador, en el sentido político. Y solamente antes de ser crucificado frente al sumo sacerdote, se presentó como el Mesías. Solamente en ese momento el Señor se presentó como el Mesías. Vamos a Marcos capítulo 14, versículos 61 al 64. Ya estamos terminando, perdonen. Vamos a terminar un poquito más tarde, pues tuvimos inconvenientes, pero bueno, gracias a Dios se pudieron resolver. Marcos capítulo 14, 61 al 64. Recordemos ya finalizando el Señor, hasta aquí él decía, todavía no me voy a presentar como el Mesías, esperemos, todo tiene su momento. Este plan del Señor debe cumplir un recorrido, un tiempo. Mas él callaba y está el Señor está el Señor aquí con el sumo sacerdote. Y de ese entonces, más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntarle y le dijo, ¿eres tú
el Cristo, el Hijo del bendito. Ellos sabían que estaba profetizado que iba a venir el Cristo, el Hijo del bendito, ¿no? El Mesías, 14:32. Y Jesús dijo, yo soy. Cuando lo importante es decir la palabra yo soy, ¿no? Dios es yo soy, ¿no? Y dice, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, yo soy el Mesías. Yo estoy cumpliendo eso. Yo soy el verdaderamente, pero hasta aquí se demostró como que estaba cumpliendo la profecía que debía mostrarse como Mesías. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. En este momento, si el Señor dice, yo soy el Mesías, pero en el momento que estamos en Lucas capítulo 4 dice, todavía no lo digan, esperen, todavía no, tengo que cumplir mi ministerio, tengo que cumplir todo y aún no ha llegado mi momento. Volvamos ahí, vamos terminando ya Lucas capítulo 4 versículo 42. Lucas capítulo 4. Volvemos a Lucas, que es el libro que estamos estudiando. Gracias a Dios, gracias hermano Manuel por animarnos a leer a estudiar un libro de la Biblia en contexto, ¿no? Con sus contextos, con sus fundamentos y a leerlo todo, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente buscaba llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Ya era de día, ya no era el Shabbat, ya era el primer día de la semana, pero la gente viendo su poder, pero la gente, porque viendo sus enseñanzas con autoridad, no querían desprenderse de él. Entonces, si así lo hacía la gente, nosotros también no queremos desprendernos de él, no queremos que él se aleje de nosotros, queremos estar siempre cerca de él. Por eso le amaban, ¿no? Por eso fue un sitio allá en Cafarnaúm donde el Señor se sentía bien. Por eso se llamó la ciudad de Jesús, porque la gente lo acogía, ¿no? La gente lo amaba. ¿Por qué? Porque les hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque los sanaba de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque, porque los sanaba de sus enfermedades, porque sacaba a los demonios. Hermanita de California, hermanita Blanca, Dios la bendiga. Una feliz noche, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. 43, Lucas capítulo 4, versículo 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces le dice, déjenme ir a otras ciudades, ¿no? No puedo quedarme solamente aquí con ustedes en Cafarnaúm. Necesito ir, pero ¿a qué estoy haciendo? Porque estoy anunciando el evangelio del reino de Dios. Esa es mi misión, ¿no? Anunciar el evangelio del reino de Dios. A eso, por eso vine, ¿no? A esto he sido enviado. Recordemos ese versículo que repetimos continuamente, ¿no? Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en Capernaúm o Cafarnaúm quería que él se estuviera y que no saliera de allá, pero él dijo, no, necesito ir a otros lugares. Y en Lucas capítulo 4 versículo 44 dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. O sea, recorrió toda esta región de muchos lugares, ¿no? ¿Cómo se dice? Toda la geografía de Galilea, toda la geografía de Israel la hizo el Señor. Bueno, entonces ya concluyendo, vemos que el Señor habla con autoridad, que el Señor tiene poder, tiene autoridad. Él es el que puede contra Satanás y lo hizo en ese entonces. Hoy, y Satanás en ese entonces tenía poderes, tenía más libertad, ¿no? Por el Señor en la cruz, que vamos a más adelante a verlo, lo ata, lo limita. Pero el Señor aquí demuestra, y por eso en Cafarnaúm, porque él tenía el poder de sanar. Sanó para convencer a una familia como la de Simón. Sí, sacó demonios para demostrar que él tenía el poder.
para que vieran que él estaba cumpliendo la profecía que el profeta Isaías había dicho para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar y para anunciar el año del Señor, para anunciar que el Señor ha venido en la tierra, que el Señor ha venido. Y a ese Señor es que debemos seguir y en el cual debemos estar. Muchísimas gracias, hermanitos. Dios nos continúa bendiciendo, Dios nos anime cada día a estudiar más su santa palabra y a estar guiados por él. Y así como los de Cafarnaúm, que no querían separarse del Señor ni un instante, querían estar al lado de él, así debemos estar nosotros, estar buscando de Dios, estar como discípulos unidos a nuestros hermanos, queriendo aprender más de él y aprender de su santa palabra. Si hay algún comentario o alguna pregunta, pues después de la oración que el hermano Manuel nos va a dirigir, la escucharemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia, a pesar de las dificultades. Dios nos continúa bendiciendo grandemente a todos. Gracias, hermano Manuel.